¿Qué tal amigos? Los saludo con el gusto de siempre. Hoy quiero dedicar este apunte a comentar con ustedes la nueva Ley de Seguridad Interior de México, aprobada recientemente por las dos cámaras del Congreso de la Unión. Desde que se decidió la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos de delincuencia hace más de 2 décadas, y durante los años en que esta nueva ley ha sido planeada y debatida, han surgido cuestionamientos de consideración, sobre todo por parte de la sociedad civil. ¿De qué manera esta nueva ley responde a una estrategia integral de seguridad pública, orientada a regresar a las Fuerzas Armadas a sus funciones constitucionales originales y que al mismo tiempo apoye, con respeto a los derechos humanos, el fortalecimiento de las policías, el saneamiento del sistema judicial y de procuración de justicia, la participación ciudadana, el desarrollo de capacidades de información, investigación e inteligencia de seguridad, entre otros? En la posible discrecionalidad que propicia esta ley, ¿estamos frente a un reforzamiento del autoritarismo y el control político? ¿Por qué se aprueba ahora que se inicia un ciclo electoral federal? Los intereses que por décadas han detentado el poder político del Estado están queriendo transferir a la sociedad, quizás con la intención de inmovilizarla, el temor que ellos tienen de perder el poder en las próximas elecciones federales. Desde luego, hay estas y otras preguntas e igualmente argumentos a favor y en contra de esta nueva Ley de Seguridad Interior. A favor, por ejemplo, particularmente diputados y senadores que han apoyado la iniciativa, han insistido en que esta ley otorga un marco jurídico a las Fuerzas Armadas para su actuación fuera de sus cuarteles. Se ha dicho que las Fuerzas Armadas venían demandando certeza sobre sus actividades y de alguna manera esta ley intenta dárselas y esto es positivo. Se ha asegurado al mismo tiempo que es una ley constitucional que cumple con todos los requisitos, que no viola ningún derecho y que además no militariza al país. Desde otra perspectiva, los argumentos en contra han provenido sobre todo de fuentes cercanas a organizaciones civiles y de defensa de los derechos humanos. Se ha dicho, por ejemplo, que durante los últimos 11 años, la participación de elementos de las Fuerzas Armadas ha traído consigo resultados nada deseables y dejado claro que su participación vino acompañada de violaciones graves a derechos humanos y crímenes constantes en contra de la población civil. Igualmente, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han cuestionado esta nueva ley. Aseguran que una década de intervención no regulada de las Fuerzas Armadas no ha disminuido la violencia y que, por el contrario, han aumentado las violaciones de los derechos humanos. En los hechos, la seguridad interior del país se encuentra en una situación de crisis grave. 1. No hay ninguna entidad federativa en la cual se vivan condiciones aceptables de seguridad pública. 2. La información estadística revela que continúa el alza de la incidencia delictiva sin que existan políticas que logren frenar este fenómeno. 3. La violencia desatada en México atribuida al crimen organizado ha cobrado la vida de más de 200,000 personas en la última década. 4. Desde que comenzó a contabilizarse el número de muertes a causa de la estrategia de intervención militar, la cifra de homicidios dolosos se ha incrementado en más de 21 veces, de un poco más de 10,000 en 2007 a 213,000 en 2017. 5. Los procesos de militarización de policías ha sido un fenómeno creciente con una regulación poco clara, ordenamientos clasificados como confidenciales y operaciones conjuntas con cadenas de mando y órdenes difusas. En conjunto, es evidente que la estrategia de seguridad pública en México está fallando, principalmente porque está hecha de esfuerzos aislados. No se han alcanzado las metas previstas ni se ha avanzado lo suficiente en otros aspectos del problema. Soluciones parciales o poco coordinadas no contribuyen a resolver la complejidad del problema que enfrentamos todos los mexicanos en esta materia. Una visión integral de seguridad interior que dé prioridad al interés de México posiblemente deberá contener, entre otros, los siguientes componentes principales, algunos de los cuales han sido poco mencionados en las recientes discusiones sobre la seguridad interior del país. 1. Formular una visión y demostrar la voluntad política necesaria que respondan al interés nacional, sin olvidar, pero tampoco depender del contexto internacional, bajo el principio cardinal de que el único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. 2. Desarrollar sistemas de información, investigación, competencias forenses e inteligencia para la seguridad pública. No todo, ni siquiera la mayor parte del problema, se resuelve con la fuerza. 3.
fomentar la participación ciudadana permanente en todo lo relativo a la prevención de actos delictivos, combate a la corrupción y la impunidad y a favor de la rendición de cuentas. Y 4. Sanear a fondo el Poder Judicial y la Procuración de Justicia Federal y de los estados y municipios, conforme a sus condiciones reales, incluyendo aquí el fortalecimiento de las policías en capacitación, confianza, equipamiento, investigación, tecnología y vinculación orgánica con la sociedad. En síntesis, frente a un problema verdaderamente complejo, que sin duda pone en riesgo la viabilidad de la nación, se requiere de una respuesta integral de Estado y sociedad en conjunto, que obligadamente será sistémica y de resultados en el corto y largo plazos. En adición a esto, hay 3 condiciones que no deben pasarse por alto. Primera, la necesaria congruencia de cualquier estrategia en cualquier materia nacional con respecto a la Constitución. Segunda, entender que la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles no es la solución ni constitucional ni políticamente. Y tercera, asumir que en una materia tan sensible es indispensable evitar la posible contaminación sobre otros procesos igualmente fundamentales, como ocurre en este caso con respecto a las elecciones de 2018. Gracias. Como siempre, mi deseo es que estas reflexiones ayuden a formar criterio y acción ciudadanas. Espero con interés sus comentarios de retroalimentación y la oportunidad de comunicarnos nuevamente en otro apunte en perspectiva. Gracias.